No, no está Leticia. Sí, sí estoy presente. Gracias, buenos días. Buenos días. Es para checar que se escuche bien el micrófono, pero hasta el momento se escucha perfecto. Muy bien. Gracias. Se encuentra con nosotros Rosa Patricia Román Reyes o María Viridiana Sosa Márquez. Sí, yo estoy aquí, María Viridiana Sosa Márquez. Muchas gracias, buenos días. Se oye Buenos perfecto. Si está con nosotros Nidia Obregón Velasco o Génesis María. Días, aquí presente. Perfecto, muchas gracias, Nidia. También, un segundo. Eric Pacheco. Sí, aquí me encuentro. Buenos días a todos. Solo que no puedo poner el video, solo el audio. ¿El qué, perdón? No escucho. Bien. Buenos días. El video es el que no se... ya puedo No reactivar el video. Perfecto. Sí, buenos días. Muchas gracias. Buenos días. Y si se encuentra con nosotros, buenos días, Flor Urbina. No, ¿verdad? Flor Urbina. Bueno, de las demás ya vimos que funciona su micro y su cámara. Permítanme un segundo. Voy a buscar a Flor Urbina. Permítanme.
Vamos a dar 3 minutitos porque ya ubicamos a nuestra última ponente, pero te está teniendo problemas para ingresar. ¿Les parece si iniciamos 10:05, por favor, para darle oportunidad de que se incorpore? Muchísimas gracias. Sí, está bien, gracias. Pues buenos días a todos y a todas las que nos acompañan en esta jornada del tercer Congreso Internacional de Investigadores en Estudios de las Familias, el tercer encuentro de la Red de Estudios sobre Familias, RedFam, las familias en tiempos violentos, alternativas desde la ciudadanía, la academia y la sociedad civil. En esta ocasión vamos a presentar la mesa Familia e Inmigración. Comentarles que para nuestras ponentes tienen habilitados hasta 20 minutos hacer su exposición y nuestra compañera Valeria va a estar pasando las diapositivas. Ustedes nada más tienen que decir siguiente y ella atenderá el seguimiento. Entonces iniciaremos, si no tienen ningún inconveniente, con la ponencia Los cambios domésticos en hogares de abuelas migrantes de Estados Unidos, de Leticia Díaz Gómez, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctora Mónica. Buenos días a todas y a todos. Y voy a comenzar con mi presentación. Voy a leer, entonces espero que... Bueno, el presente trabajo se ubica en el contexto transnacional de familias migrantes de la región del occidente de Michoacán a Estados Unidos. Se centra en el estudio de los cambios en las dinámicas intradomésticas de hogares migrantes con presencia de adultos mayores. La investigación destaca los datos obtenidos en trabajo de campo en una localidad llamada Utácuaro de Michoacán. Nos enfocamos en responder la cuestión sobre cuál es el papel que juegan las abuelas y los abuelos en los cambios dentro de hogares migrantes.
El estudio toma en cuenta el periodo de 1985 y 2019, dentro del cual se dieron cambios importantes en los flujos migratorios y en la configuración de las familias migrantes, especialmente a partir de la aplicación y en la configuración de especialmente a partir de la aplicación de la reforma migratoria o también llamada Simpson-Rodino, que promovía la regularización migratoria de personas indocumentadas. Esto comienza al final de la década de 1980. Como resultado, hacia la década de los 90, produce un proceso de reunificación familiar. Esto toma relevancia al considerar que los adultos mayores en estos contextos de reunificación familiar no estaban incluidos. Quienes se reunían en Estados Unidos una vez que regularizaban sus documentos eran los padres y los hijos. Sin embargo, durante la década de 1990 y los primeros años del 2000, la respuesta que dieron los adultos mayores a esta situación fue que mediante diversas estrategias se han incorporado a los flujos migratorios. En este sentido, nos referimos a que después de la década de 1990 hay cada vez más personas mayores que emigran de manera temporal o permanente o que han retornado de Estados Unidos. Para aclarar este punto, debemos adelantar que se trata de adultos mayores que emigran y la característica de esta condición es que se integran actividades y dinámicas como muchos sectores que emigran: trabajo formal e informal, estrategias de generación de ingresos, dinámicas familiares diversas relacionadas con la reconfiguración de los roles y tareas dentro de los hogares, tanto en el lugar de origen como en el de destino. Estos adultos mayores, a los que he nombrado como abuelos y abuelas de la migración, se han ido incorporando a los flujos migratorios desde hace al menos 2 décadas. Los cambios que implicaron esta condición en las familias, en muchos casos, reformularon su papel. El significado de ser abuela o abuelo en el lugar de origen había tenido connotaciones relacionadas con las formas de ser, ver y hacer propias de la localidad, con una larga tradición migratoria y campesina. Un rol de las abuelas que ya ha sido ilustrado en algunos trabajos era el de cuidadoras y criadoras de hijos pequeños y nietos que permanecían en el lugar de origen mientras el padre varón estaba en Estados Unidos, a la par que cuidaban o vigilaban nueras e hijas casadas con maridos migrantes. Con la ley Simpson-Rodino, a mediados de los 80, el fenómeno de la reunificación familiar de migrantes mexicanos en Estados Unidos fomentó la idea de que también las abuelas y abuelos pudieran incorporarse a los flujos migratorios, que inició a mediados de los 90. A partir de ahí, la configuración de los hogares reunificados en el norte sufrió cambios y las abuelas que antaño se quedaban a cuidar la tierra, el ganado, las nueras y los nietos, se incorporaron a otra dinámica familiar y ocupacional allende la frontera, logrando nuevas posiciones dentro de las familias. El trabajo da cuenta de cómo el rol de abuela se reconfiguró en el lugar de destino. Comenzaron a integrarse. Familias migrantes mexicanas tenían como una necesidad resultado de la dinámica laboral en Estados Unidos, en donde es común que padres y madres de familia trabajen y contraten servicios de cuidado para sus hijos. Muchas abuelas que cuidan nietos también cuidan hijos de otras familias a cambio de un pago. También cambiaron sus estrategias de sobrevivencia, ya que en muchos casos estas abuelas y abuelos buscan. Lo importante de señalar es que esta estrategia les genera ingresos. Esta es una reflexión sobre la reconfiguración de la familia en contextos migrantes y las formas en cómo el capitalismo incorpora a todos sus miembros de una o de otra manera. Muchas decisiones que tomaron las y los abuelos de la migración para poder visitar a sus familiares se convirtieron en una forma de migrar que hoy en esta región y seguramente en muchas ya se ha vuelto parte de la cultura de la migración. Los resultados que aquí se presentan forman parte de una investigación más amplia basada en trabajo de campo que se ha realizado desde hace más de 20 años. Esto ha permitido dar seguimiento detallado a los cambios y sentidos que ha tomado la migración en la región y la localidad. Es un estudio de corte socioantropológico y destaca la investigación cualitativa. No obstante, se ha podido establecer algunas formas de medición
que permiten que algunos análisis se complementen con investigación cuantitativa. El trabajo se ha alimentado de datos, testimonios, imágenes y experiencias de diálogo que hemos llevado a cabo en localidades de la región. Comprende trabajo de campo en las localidades de Ucácuaro, Quiringuicharo, Ecuandureo, San José de Vargas y El Colesio, principalmente, pero también ha implicado trabajo de campo en Estados Unidos, principalmente en Fort Worth y Dallas, Texas. La zona donde nos enfocamos, y especialmente la localidad en donde se realizó la investigación, tiene un carácter rural campesina. Se dedican al cultivo de las tierras, que en su mayoría son ejidales, y a la crianza de ganado vacuno y caprino. Se caracteriza también por tener un alto índice de migración hacia Estados Unidos. Esta migración data de al menos de los años 20, con los primeros programas bracero que se implementaron. Hoy esta condición es parte de la identidad y cultura de la localidad. Los habitantes refieren que todos en algún momento de su vida deben probar norte. Se puede observar que en estas localidades donde se ha realizado trabajo de campo y en especial en Ucácuaro, la migración permea todo el ambiente. Desde que uno entra a la localidad, existen imágenes que dan cuenta de esa presencia. Uno puede observar elementos en movimiento y fijos plagados de este espíritu migrante, casas, vehículos, artefactos, mensajes que van dando esos indicios. Esto se centra en las ocasiones especiales como los días de fiesta, en los cuales el parque vehicular no solo se incrementa en un porcentaje exponencial, sino que se notan las placas de California, Illinois, Texas, Washington, Nevada y Nueva York, y algún otro estado de la Unión Americana. La vestimenta destaca porque también es un distintivo de quien ha sido un migrante exitoso. La convivencia está llena de narrativas que pareciera que por momentos borran la distancia, hacen ver como si aquí fuera como allá y como dicen ellos, allá es como aquí. Así, en los hogares este carácter se transfiere. Si allá es como aquí, entonces pareciera que solo es una cuestión de distancia o presencia la que se vive. Esto es importante, ya que en los hogares se podía observar la interacción con los hombres que estaban allá en el norte se tenía mucha comunicación, de tal modo que desde allá se atendían asuntos importantes y otros de carácter cotidiano. Se podían tomar decisiones sobre la tierra, los cultivos y asuntos de ejido, y la mujer o los hombres que se quedaban los llevaban a cabo. Pero también se atendían asuntos como el comportamiento de los hijos, su rendimiento en la escuela, algún permiso especial y los consejos sabios de los padres. En este contexto, las condiciones que viven muchos adultos mayores se relacionan con su papel patriarcal, aunque hay mucho énfasis en el papel de la abuela. El carácter de las relaciones de parentesco está mayormente basada en el hombre. Esto fue por décadas. Muchos de estos adultos mayores formaron parte de las primeras migraciones. Algunos continuaron migrando y otros se regresaron y de alguna manera estabilizaron sus actividades con la inversión en la agricultura. Continuaron otras generaciones con esta práctica de migrar. Muchos permanecieron allá por años. Algunos ya no regresaron y otros iban y venían. Esto último sirvió para establecer el carácter circular y transnacional de la migración. Ir y venir tuvo implicaciones que configuraron los roles y organizaciones de los hogares en la localidad, a la vez que estableció la importancia de los adultos mayores bajo esta condición. Los adultos mayores, antes de que comenzaran a migrar en las últimas 2 décadas, estaban dedicados a una serie de tareas que de alguna manera se reconocían como propias de su condición. Los hombres, en su mayoría son ejidatarios, estaban dedicadas a las labores del campo, a la siembra de sorgo, maíz, jitomate y en algunos casos fresa. Son pilar y la imagen pública de la familia. En el caso de las abuelas, el ámbito en el que se desempeñaban era el hogar. En él ellas eran las que organizaban la mayor parte de tareas, designaban quién hacía cada una de ellas, hijas, nueras, sobrinas, sobrinos, nietos, nietas. Algunos varones que no habían migrado estaban atentos a lo que la abuela dispusiera. Así, tanto los abuelos como las abuelas tenían una posición de dirección al interior de los hogares. Esto les permitía perpetuar su ética y moral y establecer direcciones en ese sentido. Es por eso que se puede identificar
que se vuelven cuidadoras y criadoras de las generaciones más jóvenes. En el caso de los hombres que habían emigrado, la condición doméstica en Estados Unidos en su mayoría era la de vivir solos, compartiendo casa con otros hombres, con familiares que ya estaban como residentes. Pero en general, estos hombres no tenían un hogar estable, además de que muchos de ellos iban y venían por temporadas. Esta condición que tenían los y las abuelas en esta localidad prevaleció hasta los primeros años de la década de los 90 y principios de los 2000, no, de los 2020. No podemos establecer el momento específico en que se lleva a cabo la transformación de estas condiciones domésticas, especialmente con su incorporación a los flujos migratorios, pero es un proceso con varias aristas. Una de ellas se centra en la capacidad de agencia que tuvieron los adultos mayores ante una transformación que los había despojado de su carácter, de su razón de ser, especialmente cuando las familias comienzan a migrar y los abuelos y abuelas comienzan a quedarse solos en el lugar de origen o como ellos les llaman, en el rancho. En el momento en que comienza el proceso de reunificación familiar que produce la migración de esposa e hijos, los viejos se ven de alguna manera descartados de migrar junto con ellos. Esto redirige los recursos que provenían de la migración. Con esto comienza a darse dos procesos con aristas diversas en las cuales los adultos mayores buscan garantizar recursos para su sustento y sobrevivencia. Por una parte, aprovechan los cambios en la política social que los reconoció como sujetos con necesidades y condiciones específicas, especialmente después de finales de 1980, cuando surgen programas de asistencia social. Por la otra, reformular su posición dentro de los cambios en los flujos migratorios, haciendo uso de su capital social y redes que en muchas ocasiones les permitieron incorporarse a dichos flujos y elevar sus ingresos y acceso a recursos de salud, tanto en Estados Unidos como en México. De esta manera, podemos establecer que los cambios en los flujos migratorios y las condiciones legales de los migrantes mexicanos hacia finales de la década de 1980 y principios de 1990 generaron tres hechos importantes. El primero de ellos fue que a partir de lo que los hombres lograron regularizar su residencia en Estados Unidos, el primer paso fue comenzar a legalizar a las esposas y a los hijos, lo cual, a la vuelta de unos 10 años, comenzó a haber un flujo migratorio de mujeres con hijos que se reunieron con sus parejas en Estados Unidos. A esto fue lo que le llamamos reunificación familiar. El segundo hecho fue el resultado de estas acciones. Los hogares de origen se reacomodaron, especialmente porque sabemos que los hogares mexicanos no solían ser nucleares, sino compuestos. Así, en un hogar migrante de origen podrían vivir la nuera, la hija, los nietos, yernos, hijos e hijas solteras y los adultos mayores o abuelos. El tercer hecho fue el resultado de estas acciones, que con los cambios en las dinámicas de los hogares, tanto en Estados Unidos como en México, las abuelas comenzaron a extrañar a sus nietos y a sus hijos, ya que habían pasado varios años en que no los veían, pues aunque ahora muchos ya tenían documentos, a veces no alcanzaban a costear viajes regulares para visitar a sus familiares. Esto generó en las abuelas y abuelos la idea de encontrar una forma de ir a visitarlos. Tres principales estrategias se desarrollaron. Primero, las abuelas comenzaron a ir al norte contratando un coyote. Segundo, comenzaron a ir al norte con visas para pasar la frontera. Y tercero, fue comenzar a tramitar residencia en Estados Unidos. Esta última fue y sigue siendo una de las más constantes. Actualmente muchos adultos mayores arreglaron su residencia y ahora pueden ir y venir sin problemas. Pero más allá de esto, lo importante es la reconfiguración, sentidos, contenidos y significados que esto generó. Por lo tanto, consideramos que el último hecho que sucedió fue que estas incursiones de las abuelas y abuelos de familias migrantes reunificadas se comenzaron a hacer cada vez más común. Así comenzaron a migrar de manera continua y por periodos largos durante el año, no solo de visita, sino también con sus propios planes y objetivos, entre los que se incluía la de generar ingresos. En el caso de los abuelos y algunas abuelas que no cuidaban niños y que su condición de salud era buena, entraron a mercados laborales formales. Algunos trabajaban en el sector industrial y de servicios,
pero también entraron a sectores informales y de autoempleo. Solo por mencionar un ejemplo, algunas abuelas comenzaron a hacer comida o artículos que alimentaban la nostalgia de los migrantes por su lugar de origen. Hacían tamales, comidas típicas, artículos bordados, dulces principalmente. Su clientela era la misma gente que se había ido del lugar de origen hacia algunos años antes. Por último, las abuelas de la migración se dieron cuenta que podían aprovechar los viajes de ida y vuelta para hacer una inversión en artículos que llevar o que traer para venderlos. Así, traían zapatos, ropa o algunos artículos electrodomésticos pequeños, pero también llevaban algunas cosas que como dicen los migrantes de allá, allá no los hay. La perspectiva de las abuelas cambió en el último hecho social que describimos. Consistió en un cambio en la visión. Pasó de ser una visita a los familiares en Estados Unidos a ser parte de las estrategias para generar ingresos y condiciones de sustento. Dicho de otra manera, se volvieron migrantes. Y para terminar, en otro sentido, también reformuló las percepciones de sí mismos, pues se sintieron útiles. Esto último está más relacionado con el concepto de vejez productiva que algunos autores manejan. En este caso, hemos documentado el papel utilitario de los viejos en la migración. Van y vienen, cuidan nietos, trabajan, cuidan casas, traen y llevan mercancías, son soporte emocional para los nietos e hijos, son coadyuvantes económicos en la familia. Y nos hemos enfocado en las experiencias de migración de adultos de la tercera edad que han migrado al área de Fort Worth, Texas, provenientes del estado de Michoacán. Sin embargo, el fenómeno de las abuelas y abuelos que migran a esta área de Estados Unidos no es exclusiva de dicha zona en México. Los abuelos migrantes están volviendo un fenómeno de cambio de flujo migratorio hacia Estados Unidos, de diversos orígenes que influyen en la conformación y dinámicas de las familias migrantes. Nuestro trabajo es solo una pequeña muestra de lo que podría ser un proceso más amplio. Y bueno, termino con esto. Muchas gracias. Muchas gracias, Leticia Díaz Gómez. Muchas gracias por su trabajo y por su puntualidad en el uso del tiempo. Me voy a permitir pedirle a María Viridiana Sosa Márquez, de la Universidad Autónoma del Estado de México, que por favor presente su trabajo titulado ¿Cómo se construye la vulnerabilidad de las familias migrantes? Un trabajo que realizó junto con Rosa Patricia Román Reyes. Adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias al Congreso y al Comité Técnico por haber aceptado esta propuesta. Nuestra investigación es de tipo exploratorio. Apenas estamos formulando algunas ideas con respecto a cómo es que se construye precisamente la vulnerabilidad en las familias migrantes. La idea es buscar, digamos, conocer un poco el efecto que tiene la migración en las condiciones de vida de las familias y de sus integrantes. Nos preguntamos entonces sobre este binomio entre migración y bienestar, entre cuestión objetiva y subjetiva en los diferentes espacios familiares y en las vidas de las personas que sufren o que se ven impactadas por el proceso migratorio. La siguiente, por favor. Una de las primeras preguntas que nos hacemos es, bueno, si estamos ante una crisis migratoria mundial. Y en ese sentido, pues lo que encontramos a partir de diferentes datos sobre migración es, pues que sí, que estamos frente a una fuerte crisis humanitaria en el sentido de los volúmenes de personas que se ven expulsadas, por decirlo de alguna manera, de sus lugares de origen, ya sea por cuestiones bélicas, ya sea por alguna violencia sistemática, por la vulneración de sus derechos humanos, que se ven obligados, incluso por cuestiones económicas, ¿no?, de supervivencia, que se ven motivados a emigrar y entonces a
tener que partir en búsqueda de mejores condiciones de vida. Esto se vuelve un poco más fuerte, más acuciante, si además consideramos que la gestión migratoria está politizada y hay, digamos, por parte del Estado una ausencia en cuanto a las políticas públicas, a la asistencia, el apoyo y el seguimiento de estas poblaciones migrantes, y pues el contexto global, entonces podríamos decir que es hostil, ¿no? Hay una cuestión y una visión únicamente economicista de esta situación, que se centra mucho en cuestiones individuales de las personas y de por qué migran, sin considerar que esto es un proceso mucho más amplio que abarca no solamente a los individuos, sino a las personas, y que todas ellas pues se ven afectadas muy fuertemente por la vulneración en sus derechos humanos, y muchos de ellos pues por eso es que migran y que tienen que moverse. La siguiente, por favor. Bueno, en este sentido, lo que nosotros estamos entendiendo, digamos, en el vínculo entre la familia y la migración, es en una idea de lo que les decía ya antes. O sea, se tiene esta idea de que el migrante es un individuo solo, aislado, que migra en búsqueda de mejores condiciones de vida. Pero lo que tendríamos que estar reflexionando, repensando y retomando es que no son los migrantes individuos solos, sino que esto es un proceso, el proceso migratorio abarca no solamente a aquella persona que sale de su lugar de origen y se va hacia otro lado en búsqueda de estas mejores condiciones, sino que abarca a toda la familia, a los que se quedan, a los que se van. Entonces, en ese sentido, tendríamos que decir, la siguiente, por favor, que tendríamos que ver a las familias en este doble rol que juegan. Por un lado, como apoyadoras, si es que les toca, por así decirlo, quedarse en el lugar de origen, haciéndose cargo de las tierras, de los hijos y de algunos otros elementos que cuando la persona que migra se va, o también digamos, como mecanismo de reproducción social y material de la vida dentro del lugar de origen y del grupo al que pertenecen. Y por otro lado también, digamos, este otro rol como entidad capaz de generar estrategias, opciones y recursos que le permitan a este grupo, a esta familia, pues generar opciones de supervivencia, encontrar opciones de ingresos que les permitan pues una vida digna, contar con ciertos ingresos, contar con ciertos elementos para poder sobrevivir. La que sigue, por favor. Tenemos entonces, dentro de estas reflexiones que hemos querido ir haciendo, dos premisas principales. Por un lado, que la migración, como decíamos antes, no es un proceso individual. Abarca núcleos más amplios de personas, tanto en el lugar de origen como en el lugar de destino, e incluso en los tramos intermedios o de tránsito, porque sabemos también que a veces los migrantes, pues del lugar de origen no llegan inmediatamente al lugar de destino. Hay redes sociales de las que estos se valen para poder ir o lograr o tener éxito en esta migración. En ese sentido, entonces, si consideramos que son núcleos más amplios y no solamente es un proceso individual, además de que también hay que reconocer lo que ya se comentaba, por ejemplo, en la primera ponencia, ¿no? Los cambios en la migración, pues también se han dado. Antes era más un proceso que se daba de un solo migrante de la familia que se iba, o a lo mejor los hombres eran los que se iban, pero también y cada vez más lo que encontramos es que familias enteras migran en la búsqueda de estas mejores condiciones de vida. Entonces, otro de los supuestos que se tiene
es que, bueno, todas las personas integrantes de la familia o de esa unidad se movilizan de alguna manera para facilitar este proceso migratorio, y ya sea apoyando al quedarse o incluso apoyando al irse con este migrante, pues están aportando de alguna manera algo para que este proceso sea exitoso y que se pueda, digamos, cumplir con el objetivo de migrar para tener alguna cuestión importante. Entonces, aquí la unidad familiar va a ser un elemento importante que facilita este proceso y que aporta al mismo proceso. Entonces, sería importante considerar estas relaciones incluso tanto a nivel pareja o intergeneracionales que nos... Un segundo, por favor de cerrar los micrófonos. Permítame un segundito. Muchas gracias. Disculpe la interrupción. Adelante. No, está bien. Bueno, entonces lo que vemos aquí es pues que no es un proceso individual y que entonces todos los integrantes de esta unidad familiar aportan algo para facilitar este proceso, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, lo que estamos nosotros planteando con estas premisas, pues son diferentes elementos. Por un lado, que la familia es parte de este proceso migratorio, en el que puede ser que un solo integrante sea quien está migrando, pero todos facilitan y aportan algo a este proceso migratorio, tanto quienes permanecen en el país de origen como la persona o el grupo de personas de la familia que se trasladan, e inclusive hay personas dentro de los lugares de destino que se podrían considerar como redes sociales, están también aportando en esa sociedad receptora para que la persona pueda migrar más fácilmente, para darles incluso una inclusión, una manera de insertarse en esta sociedad, conseguir trabajo y demás, mucho más fácil, que les permita, digamos, pues insertarse. Entonces vemos que los impactos de la migración en la familia pues son muy grandes, y existe además una sobrevaloración de los diferentes aspectos económicos, porque aquí lo que vemos es únicamente el papel de productor, ¿no? De generador de ingresos, el que migra, pero generalmente no se valora y no se ubica el papel reproductor de estos otros integrantes de la familia que también están aportando diferentes elementos para que esta migración se dé. La siguiente, por favor. Entonces, lo que nosotros consideramos es que esta sobrevaloración de aspectos económicos en el proceso migratorio, pues lo que hacen es no considerar algunos elementos que entonces generan vulnerabilidad en la familia. Es decir, si nosotros no consideramos el hecho de que hay elementos de género, ¿no? O sea, el papel de la mujer en este proceso, cuando ella, por ejemplo, se queda en el lugar de origen, en el cuidado de los hijos, y es quien tiene que hacerse cargo, pues, de todo la vida cotidiana de estos hijos, no se consideran las relaciones intergeneracionales, incluso la protección a los niños, a las niñas, a los adolescentes que se quedan en el lugar de origen, no se consideran incluso todas las reconfiguraciones o configuraciones que se dan en la familia cuando hay un proceso migratorio. Pues entonces esto nos estaría dejando de lado un elemento muy importante de las familias, únicamente considerar el papel productor sin tomar en cuenta el papel reproductor, ¿sí? Entonces, aquí nuestra propuesta y uno de los lineamientos que estamos considerando es pues que se tienen que considerar ambos papeles en el proceso de la migración. La siguiente, por favor. Entonces, la propuesta que nosotros hacemos a nivel todavía reflexivo y muy, o sea, no, sin abordar datos ni demás elementos, es que tenemos que utilizar, digamos, bueno,
primero, decir que la migración está impactando a las familias mexicanas, que está incidiendo de manera importante, que las está vulnerando al no considerar su heterogeneidad y algunos elementos de estas relaciones que se dan dentro del proceso migratorio, y que entonces tenemos que considerar esta marginación teórica y empírica que se está haciendo de la migración familiar. No solamente considerando la perspectiva economicista, sino considerando a todos los integrantes de la familia, todas las aportaciones que se hacen en el proceso, y que de esta manera se vea la transacción que hay entre los diferentes individuos que forman a la familia. Y algo que también consideramos importante es el papel que debe de tener el Estado en las políticas públicas, en los apoyos que debe de haber a estos, digamos, familias migrantes, al considerar elementos de reintegración, de seguridad social, de acceso a escuelas, de empleo, de vivienda, donde no solamente se considere a los varones productores como los que requieren apoyos cuando migran o cuando regresan de la migración, sino que se considere también el papel de estas mujeres reproductoras y el de todos los integrantes de la familia. La siguiente, por favor. Entonces, la orientación que nosotros queremos darle a estas reflexiones o las propuestas que nosotros estamos proponiendo, pues es que debe de haber una evolución de las estructuras familiares en donde se considere no solamente familia a esto que comparte la residencia, sino que se ubique que hay gente allá, gente acá, y que eso también es una estructura familiar, es una manera distinta de ser familia. Esto nos habla de la heterogeneidad de las familias que tenemos, y que entonces debemos de apreciar este proceso migratorio considerando todas esas nuevas formas de construir familia que muchas de las veces pues se desconoce, sobre todo desde la acción del Estado, y que solamente considera pues al país. La siguiente. Por otro lado, hablamos de la necesidad de diseñar programas nuevamente a partir de, digamos, la presencia del Estado, de la sociedad civil, de las diferentes agencias públicas que pueden estar participando, incluso desde la academia, para considerar estos elementos de las familias migrantes, en donde pues consideremos tanto su heterogeneidad, el papel que están teniendo las familias, quiénes están migrando, si están migrando todas las familias completas, si están migrando los padres y Intenta los hijos entrar a se alguna de quedan. las conferencias que se encuentran ahorita para que veas cómo También está establecer, operando la. Perdón, digamos, disculpe otra vez, nuevamente, favor de apagar sus micrófonos. Muchísimas gracias. Otra disculpa. Adelante, perdón. No se preocupe. Bueno, entonces aquí lo que también se debe de buscar es no tener modelos ideales o estándares sobre familias, sino considerar pues, que son heterogéneas, y en ese sentido ubicar cuál es la realidad, cuáles son todas estas formas familiares, y de esta manera hacer o generar este apoyo o intervención política que se requiere. También las políticas públicas pues deben de incorporar, ¿no?, en sus programas esta heterogeneidad sin ubicar cuestiones ideológicas, haciendo y ubicando la vulnerabilidad de las familias del proceso y dando cuenta y apoyando a estas familias. La siguiente, por favor. Y en esta consideración de que debemos de atender la realidad que se está viviendo en el proceso migratorio y las familias migrantes, pues entonces sugerimos un poco esta integración de este ciclo migratorio, en donde, pues bueno, una vez que se tiene la decisión de migrar, pues entonces el papel del Estado debería de buscar una migración ordenada, regulada, que haya un cierto plan de comunidad, un acompañamiento, una asistencia de las diferentes oficinas consulares para pues atender el proceso de adaptación de migrantes en el lugar de destino,
Una vez que las personas ya se asientan en ese lugar de destino, pues debe de haber un acompañamiento también de acompañamiento de la integración de estos migrantes, de los sistemas de servicios con los que van a estar requiriendo estas personas que llegan al lugar de destino, inclusive establecer ferias de servicios o algunos elementos que les permitan insertarse en el mercado laboral, insertarse en la comunidad a la que lleguen. Y bueno, en caso de que lleguen a retornar, pues también establecer apoyos, programas que permitan este retorno, que haya un plan de retorno, sistemas de servicios para poder identificar, o que incluso los mismos migrantes sepan cuáles son sus derechos para solicitar apoyo de diferentes servicios, ya sea de vivienda, de empleo, de seguridad social, servicio médico, servicio escolar para sus hijos y todos los diferentes elementos que se pueden llegar a requerir. La siguiente, por favor. Entonces, simplemente queremos terminar aquí con una reflexión donde decimos que, bueno, lo que se aprecia hasta el momento con el proceso migratorio es que pues no vivimos en un mundo justo, hay mucha pobreza, hay muchos elementos que se necesitan atender, necesidades sociales, darles a las poblaciones elementos suficientes para que puedan tener una sobrevivencia, el respeto a los derechos humanos cuando las personas deciden moverse y migrar para buscar esas mejores condiciones de vida. Y pues bueno, creemos que hay mucho trabajo todavía por hacer en esta cuestión. La siguiente. No nos resta más que decirles que muchas gracias. Aquí están nuestros correos. Si es que quisieran ahondar o hacer alguna pregunta o algún elemento, aquí estamos a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, María Viridiana Sosa Márquez, muy interesante. Creo que nos lleva unas reflexiones bastante complejas. Muchas gracias por su presentación y por el tiempo. Le voy a solicitar a Nidia Obregón Velasco, Génesis María Alvarado Valdovinos. Me parece que está Nidia, que va a presentar de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, quienes nos van a presentar recursos familiares y sociales de jóvenes con experiencias de migración. Adelante, por favor. Muy buenos días, muchas gracias, doctora Toledo. Pues es un placer estar compartiendo este espacio con ustedes. Gracias a los organizadores de este magnífico evento y pues gracias a todos los que están asistiendo a esta mesa. Efectivamente, soy Nidia Obregón Velasco y en coautoría con Génesis María Alvarado Valdovinos hemos elaborado este trabajo titulado así, Recursos Familiares y Sociales de Jóvenes con Experiencia de Migración, y ambas pues estamos adscritas a la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La siguiente, por favor. Y bueno, voy a comenzar situando ahora sí que lo que es la migración de acuerdo a la CONAPO, y vamos a comentar que pues es así como lo dice la diapositiva, es un fenómeno pues que tiene varias aristas, ¿verdad? Que es mundial, que tiene componentes sociales, económicos, políticos, como ya lo hemos visto también en las anteriores ponencias, y que básicamente pues está consistiendo en el desplazamiento de personas que cambian su residencia habitual. Puede ser dentro de un mismo país, que se considera migración interna, o de un país a otro, que es la migración externa. Como sabemos, pues México es un país de migrantes y Michoacán pues siempre está dentro de los primeros lugares con intensidad migratoria y pues tenemos una tradición que se calcula por ahí de 100 años precisamente con esta tradición. Sabemos que toda la experiencia de migración, tanto la propia como la de tener familiares directos o indirectos en la familia que han migrado, pues son sucesos de vida estresantes. Y esta experiencia sabemos que provoca precisamente cambios en la estructura y en la dinámica de las familias, pues se presentan una serie de variabilidad en los vínculos y sobre todo se genera estrés, ¿verdad? Y un estrés que puede estar precisamente asociado a la presencia de problemas en general en la salud, tanto física como mental. A la siguiente, por favor. En ese sentido, también es importante mencionar que se reporta que los jóvenes en México pues, se encuentran en riesgo de rezago y bajo rendimiento escolar, y en la que la existencia de un ambiente familiar conflictivo pues, se asocia fuertemente a precisamente a esa variable.
Y en ese sentido, hay tanto impactos de la proliferación de dificultades familiares asociados a la experiencia de migración, como de efectos negativos, precisamente en la escuela, cuando se tiene experiencia de migración. Y bueno, también hemos encontrado que al menos acá de investigaciones que hemos hecho, hay un 74% de jóvenes universitarios mexicanos que poseen experiencias con la migración, de todo tipo, experiencias de migración propia, externa e interna, experiencias de familiares directos, papá, mamá, abuelos o hermanos, o de indirectos, ¿verdad? Tíos, primos, cuñados. Adelante. La siguiente, por favor. Y bueno, la anterior. También queremos partir del supuesto de que los jóvenes pues son considerados por algunos población vulnerable, en la que pues son diversos los factores que están precisamente conformando esta situación, que la mantienen, pero sobre todo que son los aspectos de tipo social los que sobresalen, es decir, que son las condiciones externas a los jóvenes más que las internas, las que los están poniendo en riesgos. Y por ello pues algunos preferimos utilizar más el término de vulneración más que de vulnerabilidad. Adelante. La siguiente. Y bueno, nosotros usamos precisamente esta definición de recursos psicológicos, y que se definen así como elementos tangibles o intangibles que dan poder a la persona, a las familias, a los grupos. ¿Para qué? Pues para hacer frente a las situaciones cotidianas que se viven. Estos recursos pues son diversos y flexibles porque pueden variarse, intercambiarse, darse, y va a depender pues del contexto social y de las circunstancias en las que se utilicen. Pero estos recursos especialmente son utilizados pues en situaciones que percibimos como amenazadoras o estresantes. El modelo que retomamos pues es un modelo que nace del 2006 y del 2010 con precisamente estas autoras que se citan ahí, Rivera Heredia y Andrade Palos, y una actualización por Pérez Padilla, que los divide en 6 grandes tipos. Los divide en recursos afectivos, cognitivos, instrumentales, materiales, sociales, familiares, y en cada uno de esos recursos además pues hay una subcategorización. En este caso nosotros solamente nos hemos situado para este trabajo en los sociales y en los familiares. Adelante. Bueno, el objetivo de este trabajo fue precisamente analizar los recursos tanto familiares como sociales de jóvenes que tienen experiencias diversas con la migración, un poco para continuar abonando precisamente al reconocimiento y la promoción de sus recursos que favorezcan su éxito académico, dada su posición como estudiantes, pero al mismo tiempo sea un esfuerzo que sume precisamente a la desestigmatización de estos jóvenes como una población vulnerable. Adelante. La siguiente. Y bueno, el abordaje metodológico es predominantemente cualitativo, ¿no? Fenomenológico, y se obtuvieron los datos mediante entrevistas semiestructuradas, en donde participaron 13 jóvenes, 4 varones, 4 mujeres, de edades que están oscilando entre los 19 y los 23 años, ambos sexos. El criterio que se tomó básicamente es que ellos tuvieran alguna experiencia de migración externa y o interna propia y de algún familiar directo. En general, pues son alumnos de la Universidad Michoacana, de la Facultad de Psicología. Adelante. En la siguiente tabla, pues se muestran las características un poquito más desglosadas de estos participantes. No me voy a detener mucho, nada más, pues en general todos poseen la migración interna propia, ya que tuvieron que emigrar de un estado a otro para continuar estudiando o dentro del mismo estado, y 3 de ellos tenían experiencia de migración externa, y pues todos cuentan con familiares tanto directos como indirectos migrantes. Sin embargo, sigue siendo predominantemente el papá quien migra, pero pues encontramos también, ¿no? Diversidad, mamás, abuelos, entre otros, hermanos. Adelante, la siguiente, por favor. Las subdimensiones de recursos sociales y familiares que se están desglosando son precisamente la unión y el apoyo familiar, la expresión familiar, la armonía familiar, y dentro de los recursos sociales, lo que son las redes de apoyo social, la capacidad de solicitar ayuda y el altruismo, que se divide en 2, en la disponibilidad y en la iniciativa. Adelante. Bueno, ¿cuáles fueron nuestros resultados? Los resultados en la cuestión de los recursos familiares es que en general los jóvenes pues manifiestan poseer unión y apoyo familiar, no obstante pues con diferencias muy interesantes en cada historia, puesto que para algunos la unión y el apoyo lo reciben más de su mamá, que se quedó a cargo de ellos, sea porque papá migró o no, o porque casi no lo ven, o debido a que se desentendió de ellos desde que eran muy pequeños, o es quien se la pasa trabajando. Otros, por el contrario, pues comentan que el apoyo y la unión están
están presentes en ambos padres, pese a que uno no esté físicamente porque ha migrado, o solo por momentos cuando regresa. Y hay quienes más bien refieren que la unión y el apoyo está más con su papá, más bien para la familia fue un descanso, porque el papá era demandante, era de alguna manera los presionaba, entonces sintieron la migración de su papá como un descanso. Con su mamá, pues más bien sintió muchísimo la ausencia, precisamente porque era un mayor apoyo. Sin embargo, en esta joven rescata mucho que el que los dos hayan migrado, sobre todo a esta edad que tiene ella, pues le ha permitido madurar, acumular crecimiento personal, generar autonomía e incluso apoyarse más entre los hermanos. También se dan circunstancias adversas como, pues, es decir, también se presentan que cuando hay mayor unión y apoyo es cuando hay circunstancias adversas como una enfermedad o incluso cuando hay, pues, otro tipo de adversidades como la partida de un ser querido, otros sucesos inesperados como algún secuestro e incluso la misma experiencia de migración en la familia la catalogan como que es un detonador de mayor apoyo. Adelante. La siguiente, por favor. Y bueno, dentro del recurso psicológico de la expresión encontramos pues también una diversidad de cosas. Sin embargo, lo que resalta es que no siempre se sienten en un ambiente de libertad y de respeto para expresar emocionalmente. Hay circunstancias diversas. Una de ellas pues es sobre todo cuando se expresan las emociones que se conocen como de urgencia o negativas, como el enojo y la tristeza, en donde pues tiende a haber burlas y prefieren aislarse. Otros más bien dicen que hay muchos conflictos entre sus padres, precisamente entre la mamá que se quedó y el papá que emigró, y cómo la mamá culpa al papá pues de no cuidar a sus hijos, y esto pues ha redituado en una relación muy lejana entre padres e hijos, y más bien ha sido más fuerte con los hermanos. También manifiestan una expresión poco empática, efectiva y clara que se suscita al interior de la familia, y sobre todo con este componente precisamente de los estereotipos de género, en donde se asignan pues estos roles socialmente asignados, en donde parecería que los hombres son menos sensibles, más agresivos, más sarcásticos, pero en general mejores consejeros, mientras que las mujeres son más expresivas, más explosivas y sentimentales, como lo expresan ellos. También es importante subrayar que hay quienes dicen que la comunicación se ha mejorado muchísimo, que es más cercana, de confianza, divertida, con límites, ahora que su papá retornó. Y también hay quienes mencionan que es gracias precisamente a la experiencia de migración en la familia, pero sobre todo cuando hay un familiar directo y cuando hay una experiencia propia de migración, que se valora más precisamente el comunicar en la familia y el estar en familia. Adelante. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuestión de los recursos sociales, encontramos que en general las redes de apoyo que manifiestan estos jóvenes, pues son las informales, son la familia, sus amigos, la pareja. Y bueno, en este caso, pues hay estudios que dicen que en la sociedad michoacana, por excelencia es la familia, la que es la red de apoyo principal. Y sin embargo, en estos jóvenes vemos la fuerte presencia de los amigos, además de la familia. Incluso los amigos un poquito más predominante. Bueno, hay quienes también nos pareció muy importante resaltar que consideran que el activar una red de apoyo social más profesional, ¿no? Más formal, como sería la terapia de pareja, pues ha contribuido muchísimo a mejorar la comunicación al interior de la familia y por ende pues ha retribuido en la armonía familiar. La siguiente, por favor. Y bueno, en cuanto al altruismo, en cuanto a la solicitud de ayuda, el pedir ayuda, pues ellos en general lo mencionan como poco importante. No obstante, pues hay quienes dicen, pues sí, a veces es necesario para no sentirnos solos. O sí, pues a veces hay que dejar al lado el orgullo. Pero lo que sobre todo dicen es que sea poquito y que sea más los que requieran de uno que los demás, que nosotros requiramos de ellos. Y eso es algo que está caracterizando. Y bueno, regularmente se considera que el solicitar ayuda, pues culturalmente puede ser mal vista como una debilidad, como una señal de debilidad, sobre todo más castigado en varones que en mujeres desde la perspectiva de género. Y bueno, también hay quienes solicitar ayuda consideran que debe de ser mutuo, ¿no? Debe de ser recíproco. Adelante.
En cuanto a la capacidad de altruismo, vemos una fuerte tendencia hacia la disponibilidad, es decir, hacia el estar, pues ahora sí que disponibles para dar la ayuda si se les requiere, pero no para brindarla si es que no se les requiere. Adelante. La siguiente. Y bueno, pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Pues estamos viendo una diversidad en la percepción, ¿verdad? De jóvenes que aún teniendo un papá migrante o la propia experiencia externa o interna de haber migrado, pues también son diversos los recursos que están identificando, porque pues ya veíamos que para mientras unos, pues su papá sí es un apoyo aún a la distancia, para otros no lo es, para otros más bien son los hermanos, para otros más bien ha sido, pues, digamos como muy difícil por los conflictos conyugales que se manifiestan en el núcleo familiar y pues más bien se han tenido que estar apoyando y uniendo de sus hermanos. Sin embargo, todos dicen poseer precisamente unión y apoyo familiar en momentos que se requieran y ya veíamos que sobre todo en la adversidad, ¿no? En cuanto a la expresión al interior de la familia, pues es que vemos que está más asociada a la armonía familiar, pues los jóvenes no siempre dicen que está caracterizada por libertad y respeto, y entonces es un área en la que hay que fuertemente trabajar precisamente para poder tener este espacio facilitador. Y bueno, también resultó valioso el ver cómo es que una red, cuando se activa una red formal de apoyo, como es una red profesional, pues esto va a redituar precisamente en la armonía familiar, sobre todo en este recurso de la expresión al interior de la familia. Y también observamos cómo es el hecho de que ambos padres migren en algún momento en una edad determinada, como en el caso de esta chica que tenía pues ya 21 años cuando sus padres se fueron. Más bien ella dice que esto le ha creado mayor autoconfianza, autonomía y pues y les ha dado la posibilidad de unirse más como hermanos. Adelante, la siguiente. Y bueno, consideramos que es importante continuar con este tipo de investigaciones centrados en los recursos, sobre todo en esta población, porque desde sus mismos discursos de los jóvenes, ellos comentan que se les suele mirar pues con estos ojos de vulnerabilidad intrínseca, o sea, de inmadurez, en donde sienten que se les niega precisamente oportunidades en los que pueden demostrar cómo es que esta experiencia de migración en algún momento pues les ha fortalecido y les ha de alguna manera redituado positivamente. Y bueno, de ahí que precisamente este estudio pues desea abonar a la desestigmatización de estos jóvenes, contribuyendo más a esta vertiente que mira más que una vulnerabilidad como un rasgo interno, pues es un rasgo que está fuera de, más bien es una condición, perdón, que está fuera de ellos, que en este caso pues son sus familias y mismas que a su vez están siendo impactadas por la migración externa o interna en sus comunidades, en donde pues hay una tradición ya de por medio y donde pues como venimos viendo, ¿verdad? La migración es algo que se origina desde la desigualdad social que impera y que es algo que es a nivel estructural. Adelante, la siguiente. Y bueno, consideramos que es de mucho realce el dar cuenta cómo hay un desarrollo y un fortalecimiento de estos recursos familiares y sociales, sobre todo en personas que tienen la migración propia interna, perdón, la migración propia externa y la migración de familiares directos que han migrado. Y bueno, y cómo es que el apoyo y la unión, pues de alguna otra forma está haciendo que se fortalezca dada las adversidades a las que la familia tiene que hacer frente. Y que esto pues ya lo han dicho muchos otros estudios, ¿verdad? Pero que, que con este se vuelve a confirmar. Se observa que pues el recurso familiar de la comunicación y la expresión emocional pues es algo que debe de atenderse, que debe, en donde pues de alguna manera tenemos que promover precisamente ambientes familiares de mayor confianza, en donde las familias pues puedan precisamente expresar con libertad y donde no se sientan que se tengan que aislar o que se tienen que esconder. Y sobre todo es interesante ver que los que proceden precisamente la experiencia de migración propia, externa, y los que tienen un familiar migrante directo, sobre todo de que retornó papá, en el caso de que haya retornado su papá, pues es donde más se ve que este recurso familiar de la expresión al interior de la familia se está viendo favorecido y fortalecido. Y bueno, en cuanto a las redes de apoyo social, pues como vemos en general en todos los participantes, pues dicen contar con alguien, ¿verdad? Con alguien con quien apoyarse, pero sobre todo es importante mencionar
que los hermanos empiezan a hacer una red muy fuerte, sobre todo cuando ambos padres migran o cuando más bien los padres están en conflicto y entonces ellos se unen y de ahí reciben precisamente el apoyo. Adelante, la siguiente. Perdón. Sí, bueno, la capacidad de solicitar ayuda es interesante. Sí, perdón. 3 minutitos, por favor. Sí, gracias. Es importante mencionar cómo esta capacidad de solicitar ayuda, pues estamos viendo que en general, pues la característica que está viendo es que sea recíproco, que no sea mucho, que sean más los que otros busquen a uno, más que al revés. Y sobre todo, cómo es que en esta cuestión del altruismo, al estar siempre más disponibles, más que con iniciativa, pues podemos estar suponiendo el mantenimiento de un círculo vicioso. Es decir, es más difícil o culturalmente menos bien visto que uno solicite ayuda. Pero entonces, como uno no la solicita y los otros no la brindan, pues entonces no se está precisamente manteniendo esta red de apoyo. Y bueno, en general, consideramos que todos estos participantes que son estudiantes foráneos que han llegado pues ahora sí que a la ciudad para poder continuar estudiando, movilizan sus recursos precisamente ¿para qué? Para poder adaptarse. También lo que estamos observando es que hay como un deber ser en términos de estar disponibles para brindar apoyo y pues un poco precisamente por esta elección profesional como futuros psicólogos y que es muy necesario estar apuntalando en programas de autocuidado para los que cuidan, precisamente por esta demanda que existe. Adelante, la siguiente. Y bueno, pues todo lo anterior planteamos que es necesario continuar abonando al reconocimiento y al fortalecimiento de los recursos sociales y familiares, dada precisamente su asociación con el proceso de enfrentamiento para, pues de alguna manera, para favorecer la salud tanto física como mental, pero sobre todo para la generación de estas dificultades familiares que existen al interior de las familias y que puede impactar en el rendimiento académico de estos jóvenes. Y pues dado que estos son nuestros futuros profesionales, ¿verdad? Los futuros, pues psicólogas, psicólogos que egresan precisamente para dar un apoyo, esta experiencia de migración puede ser un potencializador u un obstáculo de su éxito académico. La siguiente, por favor. Bueno, aquí les mostramos algunas referencias. La siguiente. Y aquí a nuestros datos de contacto y pues quedo abierta y dispuesta para sus comentarios y sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nidia, muchas gracias. Le vamos a dar la palabra a Erika Ivonne Cervantes Pacheco, de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, quien nos va a presentar funcionamiento familiar y recursos psicológicos de hombres migrantes en el contexto de retorno. Adelante, por favor, Erika. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Yo soy la doctora Erika Ivonne Cervantes Pacheco y el día de hoy les voy a presentar una ponencia titulada El funcionamiento familiar y recursos psicológicos de hombres migrantes en el contexto de retorno. Yo soy profesora investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y esta ponencia, en la siguiente lámina podemos ver, si me hace el favor, doctora Mónica, podemos ver que el objetivo que tiene esta ponencia es abordar la compleja relación entre el funcionamiento familiar y los recursos psicológicos de hombres michoacanos en el momento de retornar a su comunidad rural de origen en el estado de Michoacán, México. Y para ello me gustaría introducir un poco acerca de la migración en este estado. En la siguiente lámina, por favor. Podemos ver que la migración de hombres michoacanos hacia los Estados Unidos ha sido principalmente hacia California y el estado de Illinois y ha ocurrido de manera ininterrumpida desde a finales del siglo XIX. Desde entonces, pues Michoacán ocupa los primeros lugares de migración a nivel nacional, según datos del Consejo Nacional de Población. Bueno, se estima que en 2010 vivían 1.7 millones de michoacanos en los Estados Unidos y que de esos 73% llegaba solamente a California. Vamos a platicar un poco acerca del patrón migratorio, si me cambia por favor la lámina, para que veamos
que aunque los flujos y las condiciones migratorias han variado en el tiempo, dependiendo de la oferta y la demanda de empleo de Estados Unidos y de la política migratoria que aquel país ha tenido vigente en esta triada de puertas abiertas entre atraer la mano de obra, reprimirla también y por otro lado expulsión de connacionales, la migración en Michoacán se realiza prioritariamente por hombres en edad productiva y reproductiva. Y esta es una práctica generacional que repiten los hijos aprendida de los padres y de los abuelos. A pesar de esta presencia histórica de los migrantes mexicanos en los Estados Unidos, hay poca información sobre su salud mental, sobre los recursos psicológicos que poseen y sobre su funcionamiento familiar, así como la manera en que la masculinidad, considerada una construcción social y cultural del género, va a matizar esta experiencia migratoria. De la misma manera, existen pocos estudios psicológicos que examinan justo el impacto en el bienestar psicológico de los hombres derivados de la migración o el estrés de la reunificación una vez que la pareja y o los hijos se reúnen con el hombre migrante en el contexto de retorno. Es así que les voy a mostrar los resultados de una investigación. En la siguiente lámina podemos ver que se hizo una investigación mixta, binacional, es decir, entre Estados Unidos y México, muy amplia, donde la doctora Flores de la Universidad de California y su servidora participamos en el programa de Migración y Salud PIMSA, por sus siglas en inglés, cuyos participantes fueron 79 hombres michoacanos con experiencia de migración hacia los Estados Unidos. 39 de ellos residían en California, en el Valle Central, en Estados Unidos, y 40 hombres ya habían regresado a 4 comunidades rurales de origen, clasificadas de alta y muy alta intensidad migratoria, donde se exploró básicamente la construcción de la masculinidad, el funcionamiento familiar y la salud mental. Para obtener los datos cualitativos, se realizaron entrevistas a profundidad, los cuales fueron transcritos y analizados discursivamente por fecha y técnica y por país, a través del programa Atlas-T en su versión 6. Para los datos cuantitativos, se aplicaron a todos los participantes 3 instrumentos estandarizados. Uno de ellos fue el CESD-R para evaluar sintomatología depresiva de Radloff. Otro fue el inventario de ansiedad de Beck y otro más fue la escala de recursos psicológicos de Rivera Heredia, Andrade Palos y Figueroa de 2006 en su versión de baja escolaridad. La estadística descriptiva se calculó a través de Stata en su versión 12 y se utilizaron las pruebas de Chi cuadrada, de Fisher y TED Students para hacer toda la valoración estadística. También se evaluó si los participantes cumplían con los indicadores de esquizofrenia y trastorno bipolar establecidos en el manual diagnóstico del DSM-4 en su versión revisada. En esta ocasión, solo voy a abordar los resultados de los hombres de retorno a Michoacán y solo me voy a enfocar en 2 aspectos, en el funcionamiento familiar y en los recursos psicológicos. En la siguiente lámina, por favor, podemos ver cuáles son las características de los participantes. Y aquí es importante ver que los participantes pertenecían a 4 regiones del estado. Uno era la región Oriente, la región de la Riviera del Lago de Pátzcuaro, la región de la meseta purépecha, que ahí, a pesar de que están en la meseta, no fueron población purépecha, y también la región del centro del estado. Como dije, participaron 40 hombres en la parte del retorno. En promedio de edad tenían 39.5 años y el 75% de ellos estaban casados, el 8% vivía en una unión libre y el restante 13% estaba soltero, divorciado o había enviudado. En promedio habían tenido 2.7 hijos y el 82% tenía un nivel educativo menor o igual al de secundaria. Su primera migración sucedió en promedio a los 18.6 años y a su regreso las ocupaciones fueron en la construcción, el campo, el comercio, como choferes de taxi y en la elaboración de muebles y en un taller de costura, que es una experiencia interesante esta última que hablaré más adelante. La migración de estos hombres está caracterizada por ser circular en relación con las temporadas
de la agricultura en Estados Unidos. Y el regreso a Michoacán fue por reunificación familiar, aunque en algunos casos también hubo deportaciones, es decir, un retorno forzado. En la siguiente lámina, por favor. Podemos ver la ubicación de las 4 comunidades respecto al mapa del estado de Michoacán y serían las que están resaltadas. En la siguiente, por favor. Muy bien, hablemos entonces del funcionamiento familiar y los resultados que fuimos encontrando. El funcionamiento familiar de los hombres michoacanos de este estudio fue influenciado básicamente por el género, la generación, pero también por la edad. Los hombres informaron que la idea de ir al norte comienza alrededor de los 14 o 15 años, cuando ven a tíos, padres o hermanos mayores que migran y luego regresan a la comunidad con bienes materiales como ropa, autos, obsequios o construyen la casa. Por tanto, los hombres aprenden a través de la red familiar que la migración a Estados Unidos es la opción para encontrar trabajo y satisfacer las necesidades económicas de sus seres queridos. También afirmaron que cuando los hombres toman la decisión de emigrar, es difícil detenerlo porque, aunque les digan a las mujeres, principalmente a las madres y a las esposas, ellas acaban por apoyarlos porque saben que no hay otra opción, aunque no estén de acuerdo con esta idea de irse al norte. En familias rurales, que se adhieren a valores culturales tradicionales, las relaciones de poder dentro de las familias favorecen a los hombres para generar posiciones de desigualdad sobre las mujeres, especialmente porque a ellas les es asignado el rol de madres, esposas e hijas, cuidadoras del hogar y también encargadas de los deberes domésticos. En ese sentido, los hombres tienen mayor libertad para salir de la comunidad, mientras se espera que las mujeres se queden en casa, no solo cuidando a sus propios hijos, sino también a otros familiares como los suegros o los padres. Esta posición de subordinación de mujeres también impacta en su salud mental, ya que ellas perciben no tener opciones más allá que quedarse a cargo de la familia, con la estricta vigilancia de la comunidad que se asegura de mantener el comportamiento social representativo y esperado de la feminidad. Además, no solo se les demandan actividades reproductivas, sino que mientras el hombre está fuera en Estados Unidos, también se le asigna la función de administrar las remesas. Ellas mismas tienen otros trabajos para completar la provisión económica y además también se les pide seguirse encargando de los roles asignados a la feminidad. Los datos de los grupos focales también mostraron variaciones en los patrones familiares de acuerdo a las regiones. Por ejemplo, los hombres en la comunidad de Nahuatzen, que está en la región de la meseta purépecha, son los que emigran inicialmente a Estados Unidos, pero con el tiempo mandan pedir a sus esposas e hijos a Estados Unidos. Es decir, hacen todos los arreglos para su migración y mientras la familia debe esperar en la comunidad para que sean enviados a Estados Unidos. Esta sensación de objetivización hace que el papel de la mujer en la migración de Nahuatzen sea reunificarse y acompañar al esposo. Así, algunos niños nacen en una comunidad de origen, en su comunidad de origen, y otros en Estados Unidos. En esta comunidad, muchos migrantes mencionaron haber regresado antes de que los hijos comiencen la adolescencia, por el temor a que en Estados Unidos se echen a perder, según ellos. Muchos de los participantes manifestaron que antes de su partida habían sentido tristeza por dejar a su familia y a su comunidad, especialmente a su esposa e hijos pequeños, porque muchos hombres no regresarían hasta 4 o 5 años después, dada que su migración es indocumentada. Los hombres también expresaron el temor de no volver a ver a sus familias, pero especialmente a sus familias de origen y a sus propios padres. Tienen mucho temor de que mueran en su ausencia. También reconocieron que los familiares que se quedan se preocupan por ellos y que los hombres se van a pesar de los riesgos de cruzar la frontera indocumentadamente. Es importante señalar que algunos de estos hombres migraron con la ayuda de hermanos, cuñados o parientes lejanos en Estados Unidos, quienes les prestaron dinero para cruzar, los recibieron y les ayudaron mientras encontraban trabajo y un lugar donde vivir.
Los hombres mayores de 50 años que entrevistamos percibían la dificultad para cruzar la frontera y encontrar un trabajo, y eso los desmotivaba demasiado. Pero siempre estaba la idea fija de volver al norte. La mayoría también afirmó que el matrimonio y los hijos son compromisos que los empujan para construir, para migrar y construir una casa para su mujer. Muchos de estos hombres se casaron sin tener un lugar donde vivir y tenían que traer a sus esposas a vivir con sus propios padres. Sin embargo, cuando surgen conflictos, los hombres comienzan a sentir la necesidad de comprar un terreno y construir su propio espacio, generalmente de forma lenta y mediante varios viajes al norte. Tener una casa para ellos y su familia es una de las principales motivaciones para migrar. Y en ese sentido, la familia que permanece en las comunidades también representa las raíces que los unen a su lugar de origen mientras se encuentran en el norte. Los hombres también saben que los niños que se quedan sin padres, aunque en el retorno se daban cuenta que algún otro familiar asumía dicha posición, que podía ser el abuelo o los tíos, y eso a ellos les dolía, no ser reconocidos como el padre. La paternidad, entonces, en contextos migratorios transnacionales, se desarrolla a través de los diferentes momentos del ciclo migratorio. Por ejemplo, antes de la partida, los niños no son informados sobre la migración del padre y durante la estancia en Estados Unidos la comunicación se torna virtualmente, es decir, a través de cualquier medio virtual, y las relaciones con los hijos se tejen por medio de los regalos y los envíos de dinero. Es entonces así que su forma de ejercer una paternidad es a través de recomendaciones autoritarias, donde solo dicen pórtate bien, cuida de los demás, ayuda a tu mamá, regaños, por ejemplo, también. Y entonces los hijos empiezan a entender que esta relación está basada en la imposición de autoridad y el control de los propios hombres. Entonces, cuando el hombre regresa, esta condición no es aceptada porque la mayoría de los hijos ha dejado de ser pequeños y en ese sentido, pues el padre se torna un desconocido que solo quiere mandar. Al regreso, los padres sienten mucha desilusión porque no tienen ese respeto y ese reconocimiento de sus hijos, a pesar, como ellos lo dicen, del sacrificio que hizo migrando para el bienestar de todos. Por ello es necesario que se reconstruyan los vínculos afectivos más allá de la proveeduría económica, específicamente con los hijos en el contexto de retorno. También en los grupos focales, los participantes relataron que a su regreso a sus comunidades se presentaron ciertas tensiones y conflictos para adaptarse nuevamente al sistema familiar en sus roles de cónyuges, padres e hijos. Durante su ausencia, las mujeres estuvieron a cargo de la mayoría de los aspectos de la vida familiar. Este poder prestado, como ellos lo dicen, en muchos casos aumentó la agencia y la independencia de las mujeres. En otros casos, la dinámica y los patrones familiares cambiaron. Los hombres esperaban encontrar las cosas tal como eran antes de irse, pero a su regreso, pues en realidad ellos querían imponer de nuevo esta dinámica familiar patriarcalmente establecida en las comunidades. Como resultado de las discrepancias entre las realidades que se encontraron y las que se esperaban, algunos hombres comenzaron a mostrar síntomas depresivos, consumo excesivo de alcohol y conductas de riesgo, particularmente si tenían dificultades para encontrar trabajo. En este contexto, el deseo de regresar a Estados Unidos emergía una vez más, a pesar de los riesgos concomitantes del cruce de la frontera indocumentado. En el caso de la comunidad purépecha, pues fue diferente, ¿no? Porque, por ejemplo, la clara división del trabajo está establecida, no importa en qué momento del ciclo migratorio se encuentren. Entonces, en este caso, las familias se reagrupan en Estados Unidos y los hombres manifestaron un bienestar físico y emocional cuando estaban con sus esposas. También mencionan que su economía mejora porque ahorran dinero y beben menos alcohol. En resumen, el papel masculino y femenino en el funcionamiento y la estructura de la familia tradicional purépecha, por ejemplo, no se modificó sustancialmente como en los otros casos, ya que el hombre esté solo o la familia se reúna en cualquier lugar de la frontera,
es menos probable que tenga movimientos diferenciados, ¿no? Entonces, la siguiente, por favor, podemos ver que los recursos psicológicos también fueron indagados para poder saber cómo enfrentaban los hombres el estrés generado por la migración. Entonces, en ese sentido, los recursos psicológicos son aquellos elementos tangibles e intangibles que ayudan a manejar las diferentes situaciones de la vida y se utilizan especialmente para enfrentar situaciones percibidas como problemáticas y generadoras de estrés. Entonces, los recursos pueden conservarse, renovarse, desarrollarse, pero también se pueden desperdiciar o perder. La forma en la que se ponen en juego también está relacionada con las situaciones que generan el estrés y de la percepción que tiene la persona para equilibrar, pues digamos, su sistema familiar o de manera individual la percepción de que tiene para enfrentarse. Entonces utilizamos un instrumento elaborado por Rivera Heredia y Andrade Palos y con algunas modificaciones sobre baja escolaridad que mide 4 dimensiones, que es la afectiva, la cognitiva, los instrumentales, los sociales y los materiales. En la siguiente lámina... Perdón, doctora Erika, 2 minutos nada más. Sí, gracias. Termino con estos resultados. Gracias. De nada. En esta gráfica podemos ver los resultados que trataré de unir en 2 minutos y aquí podemos ver que los recursos menos fortalecidos fueron los afectivos, sobre todo porque hay una mayor incapacidad para reconocer, afrontar y manejar el enojo y la tristeza. Aunque aquí estos 2 indicadores se ven muy altos, en realidad se evalúan a la inversa. Este hallazgo puede reflejar los roles tradicionales de género masculinos que son prominentes en la cultura mexicana, donde se desalienta a los hombres de una expresión abierta de sus emociones y por otro lado se espera que controlen estos sentimientos. Entonces el autocontrol aquí, aunque esté elevado, no es posible connotarlo como una capacidad positiva, sino como una capacidad que solamente está tratando de contener la expresividad emocional. Y la respuesta para recuperar el equilibrio no es tan alta porque su respuesta está relacionada más bien con el consumo de alcohol. También podemos ver que sus recursos cognitivos, aunque tienen capacidad para reflexionar sobre los problemas y se apoyan en las creencias religiosas, hay una doble utilización porque solo sirve para autorreprocharse, ¿no? Se reclaman constantemente. Sobre las habilidades sociales, ellos en realidad no tienen ningún problema para asociarse con amigos, estar con otros migrantes, compartir la casa, etcétera, ni tampoco al regreso, porque además las comunidades se vuelven justo eso, una red de apoyo, ¿no? Como podemos ver en el siguiente recurso. Sin embargo, los migrantes también tienen cierta incapacidad para pedir ayuda, ¿no? O sea, sí tengo una red de apoyo comunitario y familiar, pero ellos solo piden ayuda cuando es estrictamente necesario. Ellos perciben tener recursos materiales, sobre todo por la casa, pero realmente aquí es importante señalar que ellos dicen que los recursos se van acabando porque se utilizan para el gasto diario. A excepción, y aquí por eso sale alta esta escala o esta subescala, a excepción de la comunidad de Nahuatzen, donde hubo 2 migrantes que pusieron un taller de fabricación de muebles y un taller de costura, lo cual les ayudó a dar trabajo a otros migrantes. Entonces, en esta comunidad sí hay una diferencia importante. Ya para terminar, pues podemos concluir que la forma de regreso, si podemos cambiar hasta la última lámina, por favor. Bueno, solamente quiero cerrar con estos pocos aspectos, ¿no? Los recursos psicológicos, están relacionados con los aprendizajes y los mandatos de la masculinidad. Y la ausencia emocional se empieza a suplir con la presencia de la proveeduría económica, pero cuando se da la reunificación familiar, los hombres se enfrentan a ajustes y nuevos aprendizajes que tienen que desarrollar en sus recursos mismos para poder establecer una mejor relación con sus familias. Por tanto, sus estrategias de afrontamiento requieren transformarse porque muchas de ellas son riesgosas.
Es importante señalar que ningún participante buscó ayuda profesional para lidiar con aspectos de salud mental y que la migración la han connotado como un sacrificio por la familia. Entonces, por último, pues les dejo mis datos de contacto por si hay alguna duda. Este es mi correo y de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika Ivonne Cervantes Pacheco. Le pediríamos a Flor Urbina Barrera, por favor, de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, si pudiera iniciar su presentación. Otras familias migrantes, inserción laboral y social de familias mexicanas en espacios de trabajo calificado en Carolina del Sur. Por favor. Buenos días. No sé si se escucha. Sí se escucha. Perfecto, muchas gracias. No puedo evitarlo, pero quiero mandar saludos a todas las personas, a todas las colegas que han participado antes de mí. Yo también soy originaria de Michoacán, entonces me siento así como en una mesa de reunión de amigos, ¿no? Estoy muy feliz de escucharlas y a Leti, a quien tuve el gusto de conocer. Bueno, voy a presentarme muy rápidamente. Yo soy Flor Urbina. Actualmente trabajo como profesora investigadora en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde también soy coordinadora de la maestría en Ciencias Sociales para el diseño de políticas públicas. Voy a compartir con ustedes este tema, iniciando con el estudio de las familias migrantes en México. Como ya hemos podido escuchar esta mañana, ha producido durante varias décadas muy valiosas investigaciones acerca de trabajadores mexicanos que desde localidades rurales se insertan en los campos y en otras actividades agropecuarias en los Estados Unidos. Me gustaría yo le indico por favor cuando cambie la diapositiva. Paulatinamente se han ido sumando estudios que muestran a otros contingentes de migrantes que se insertan en diversas actividades en las zonas urbanas, principalmente en los servicios y el comercio en las grandes ciudades. Asimismo, se han documentado las experiencias migratorias de individuos y sus familias que ante las condiciones de pobreza y vulnerabilidad optan por partir en busca de mejores condiciones de vida. En esta ponencia presento a un conjunto de familias mexicanas que fueron entrevistadas entre finales de noviembre, diciembre y enero de noviembre y diciembre del año pasado y enero de este año, en Spartanburg, en Carolina del Sur. Son familias que decidieron emigrar en la búsqueda de insertarse en opciones laborales de alta cualificación, por una parte. Por la otra, se trata de familias que echaron mano de algún patrimonio familiar considerado estable para establecerse en los Estados Unidos. Aquí se analizan sus experiencias migratorias, primero en el ámbito familiar, seguido del análisis de la inserción laboral y social, así como la reorganización al interior del ámbito doméstico. ¿Pudiéramos pasar, por favor, a la diapositiva 2? Los ejes de análisis que he trazado permiten analizar las trayectorias de estas familias migrantes. Primero, los individuos como agentes sociales confrontan una serie de disyuntivas entre factores personales y familiares, como nos han ilustrado maravillosamente las dos ponencias previas, ¿verdad? Entonces están todos estos elementos de índole personal, pero también están los elementos familiares. Es decir, buscan experiencias y satisfactores personales, tales como un mejor trabajo, un mejor salario, éxito laboral, reconocimiento para sobresalir entre el grupo social de adscripción, incluso buscan estrategias de movilidad social. Asimismo, se entrecruzan las expectativas individuales personales con aspectos y expectativas al interior del grupo familiar. Los padres y los hermanos, en el caso de quienes son solteros, la pareja y los hijos para los que están unidos. Otro eje transversal se refiere a brindar cuidados a los miembros del grupo familiar que se quedarán en México.
ante la partida de los que deciden emigrar. ¿Quién cuidará de los enfermos, de los padres viejos o los hijos pequeños? El tercer eje de análisis se enfoca en los diversos capitales que los integrantes de estas familias obtienen y gestionan con este proceso migratorio. Tanto los que se quedan como los que emigran gestionan y obtienen diferentes capitales. Es decir, además, más allá del posible capital económico, hay un capital simbólico relacionado con la idea de éxito laboral al integrarse como un trabajador calificado en los Estados Unidos. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. A continuación, mostraré a 6 de las personas con quienes realicé entrevistas a profundidad y que forman parte de la muestra más amplia de migrantes profesionales que se insertan en opciones de trabajo calificado en Carolina del Sur. Primero, voy a precisar que en algunos casos fue posible entrevistar a todo el grupo familiar reunidos en su domicilio, que me dieron la oportunidad de visitarles. Con otros pude acceder al profesionista que obtuvo el empleo en el país norteño. En otras ocasiones logré hablar con la pareja o con alguno de los hijos adultos. Ahora voy a referirme a las dinámicas de inserción laboral y social que estas familias experimentan en Carolina del Sur. Quiero ampliar la diapositiva para mí. Discúlpenme un segundo, por favor. No, regresamos a la anterior diapositiva, por favor. Gracias, muy amable. Yo me pago. Ok. Bueno, les leo aquí la diapositiva. Está Patti, ¿verdad? Ella tiene 32 años, es originaria de Hidalgo, del estado de Hidalgo. Tiene 2 años que llegó a Estados Unidos. Su situación laboral en México, antes de partir, ella es licenciada en Derecho, trabajaba en la Secretaría de Salud, tenía una plaza federal y estaba en el área de presupuesto y renuncié, nos dice ella, ¿verdad? ¿Cómo ingresó a Estados Unidos? Porque su esposo es ingeniero industrial que trabaja en una planta petroquímica y con la visa de esposa de ejecutivo le permiten a ella buscar algún trabajo en Estados Unidos. Está Leticia, ella tiene 65 años, es originaria de Nuevo León. Su situación en México antes de irse a Estados Unidos, ella era una maestra de inglés, tenía plaza en una secundaria en Monterrey, tenía 20 años de antigüedad, incluso mencionó que tiene esa pensión. ¿Cómo ingresó a Estados Unidos? Hubo una convocatoria para una estancia de maestros bilingües en Illinois, y era un intercambio por 2 años. Ella fue al intercambio y dice, me casé acá. Otro de los entrevistados que quiero mostrarles es el caso de este joven Cedric, de 25 años de edad, también es originario de Monterrey. ¿Cuál era la situación en México? Bueno, él nos comenta que su mamá llegó a Spartanburg para trabajar en la BMW, ya sabía algo de inglés y ella era una enfermera graduada en México, ¿verdad? Ingresa a Estados Unidos, pues toda la familia de la mamá de esta enfermera, en realidad son personas que tienen la experiencia de vivir en Laredo, entonces ingresan con una visa de turistas, hablan inglés, y ella fue encontrando esta inserción laboral. Nora tiene 46 años, es originaria de Guadalajara. Ella nos dice, estudié maestría. ¿Hola? Ay, ¿te escucha? Perdón, es que no sé si es mi red o los demás tampoco escuchan, pero creo que ya no sé si puedas hablar para probar el micro otra vez, por favor. Sí, muchas gracias, doctora Toledo. Yo sí la escucho perfectamente y Nosotros le agradezco. También, yo escucho también. Ah, muchas gracias. Muy amables. Qué amables, les agradezco que me indiquen. Muchísimas gracias. Bien, Nora, que tiene 46 años y que es de Guadalajara, ella estudió una maestría, empezó su doctorado en ingeniería química, trabajaba en el parque industrial en Querétaro, en un parque industrial en Querétaro,
ingresa a Estados Unidos a través de una oferta de trabajo que le hicieron a su esposo en la planta industrial. Lucio es un hombre de 49 años que es de la Ciudad de México. Él estudió en el Politécnico, en el Instituto Politécnico Nacional. También daba clases de inglés, estudiaba francés y alemán. Y él me platicó que él mandaba correos a Estados Unidos buscando trabajo hasta que una empresa lo contrató y lo patrocinó. El último caso que voy a hablarles es el de Alfredo, que es un señor de 55 años. Él era en Guadalajara propietario de un despacho de construcción y con su visa de turista visitaba de vez en cuando a la familia. Entonces, visitando a un sobrino en Nevada, pues se tomaron la decisión de que mejor iba a buscar trabajo acá allá en los Estados Unidos. Bueno, entonces, después de mostrarles estas láminas, sin cambiarla, por favor, sin cambiarla, quiero enfatizar que ninguno de ellos ingresó a los Estados Unidos de manera irregular. Las mujeres y hombres que entrevisté expresaron que la oferta de trabajo calificado la obtuvo el hombre, y ella fue quien lo acompañó para respaldarlo en la consecución del éxito o logro laboral. La única mujer que habló de la oferta de trabajo que recibió ella misma fue Leticia, pero ella no migró respaldada por su compañero. Ella se fue sola a los Estados Unidos. En este sentido, sobresale que las mujeres que acompañaron a sus parejas profesionistas debieron renunciar a una posición laboral estable y que aun cuando ellas también muestran una sólida formación profesional, en ninguno de los casos ha logrado una inserción laboral en el ejercicio de su profesión en los Estados Unidos. Por lo tanto, ellas se involucran en actividades de menor prestigio en comparación con sus compañeros hombres y también de menor prestigio que la posición laboral que tenían en México. Es notorio además que al emigrar, ellas se han dedicado a las tareas de la casa, el cuidado de los hijos y en algunos casos, considerados por ellas mismas como exitosos, se involucran en tareas de voluntariado para cuidar a mujeres y niños en algún centro comunitario. Lo que llama la atención es que no logran y no buscan dar continuidad a su trayectoria profesional en comparación con la inserción laboral de sus parejas varones. En las narrativas de Lucio, de Alfredo e incluso de Cedric, sobresalen los elementos de discriminación en un ambiente laboral calificado. Los ingenieros que venían de Europa o eran americanos recibían mayor salario que yo, aun cuando teníamos exactamente el mismo puesto, me dijo Lucio. Cedric comenta que allí en la universidad, donde lo pude entrevistar, él es el único estudiante mexicano y que no tiene ningún profesor mexicano, lo que él desearía para poder sentirse motivado a que sí se puede. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, ya he hablado de estos aspectos, solo me resta referirme a que todos los entrevistados coincidieron en que aún en su caso de migración autorizada a través de una visa, Hola. Hola. Sí, no sé si se cortó, me indica que me movieron de sala, no sé qué pasó. No, aquí está, todavía está con nosotros. Ah, ok. Solamente se cortó. Pero adelante. Gracias. Bueno, gracias, muy amable. Entonces, bueno, ya les he hablado de estos aspectos, todos ellos, a pesar de que mencionan que ellos tuvieron una migración autorizada a través de una visa, que llegaron al país y se encontraron en un modelo de sociedad que les era desconocido, que no tenían la información para realizar ningún tipo de trámite y que no tenían realmente redes de relaciones como ocurre con estas
comunidades, por ejemplo, de michoacanos que se insertan en alguna localidad en donde hay un montón de otros conocidos, a veces de la localidad también. Entonces facilita un poco la inserción. En este caso ellos comentan que llegaban y sus compañeros de trabajo no eran de ninguno de ellos conocido. Entonces, bueno, se insertan a este modelo desconocido, no tienen la información para realizar ningún tipo de trámite. Por ejemplo, la renta de una vivienda, obtener una licencia de manejo, inscribir a los hijos en la escuela. Toda esa desinformación genera procesos de exclusión social. ¿Sí? Que pudiéramos pensar que por el hecho de que ellos mantienen un ingreso regular, incluso consideraríamos privilegiado, de cualquier manera, su inserción en la sociedad norteamericana mantiene estos matices de exclusión. Y digo nada más para compartirles un ejemplo que para mí fue muy llamativo, es el de la esposa del señor Alfredo de Guadalajara, que él tenía una empresa de un despacho de construcción. Ella comenta, ¿no? Que dice, yo no hablo inglés, no conozco nada, tienen más de 6 años, 8 años allá, y dice, aunque tiene ganas de salir a la calle, mejor no lo hace porque no sabe andar en la ciudad y no entiende nada. Me comentó hace años que no voy al cine, por ejemplo. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, estoy intentando ser un tanto sintética para recuperar un poco del tiempo que llevamos retrasado. Quiero compartir rápidamente las reflexiones finales. Yo encuentro que hay un paradigma instaurado en la sociedad mexicana, en donde Estados Unidos representa un baluarte del bienestar, el éxito, la prosperidad, incluso la riqueza. Estos relatos nos muestran una reorganización al interior de las familias que migran, en donde parejas conformadas por 2 profesionistas reinstauran dinámicas tradicionales de género, en donde ellas se repliegan casi exclusivamente al ámbito doméstico y ellos a la condición de proveedores. En cada una de las familias que encontré, el éxito laboral que han logrado en los Estados Unidos no modifica la imposibilidad de cuidar y dar soporte a la familia que quedó en México. Aquí quiero, por ejemplo, compartir varios de los casos que se me comentaban. Era, mientras mi esposo tenía un buen trabajo en México, él tenía asegurado a su papá, porque es diabético, porque está en tratamiento, o a su mamá. Y al migrar, pues obviamente estos padres quedaron desprovistos de esta seguridad social, esta seguridad médica. Entonces, aun cuando hay esta noción de éxito laboral lograda en Estados Unidos, ello no modifica esa imposibilidad de cuidar y de dar soporte a la familia que quedó en México. Además, los gastos de vivienda y vida cotidiana que mantienen en Carolina, ya que como expresó Patti, tenemos un nivel de clase media americana, no les permite enviar suficiente dinero para sus padres. Sin embargo, sus padres están orgullosos porque el pequeño nieto ya habla inglés. Es decir, el grupo familiar obtiene en ocasiones un capital económico y en otras más un capital simbólico. No quiero abusar del tiempo de la mesa, me voy a quedar hasta aquí y bueno, muchísimas gracias, un placer estar aquí. Muchísimas gracias, Flor, Rufina. Tuvimos algunos conflictos con el audio, pero le agradezco su participación. Como ustedes saben, nos quedarían solamente 5 minutos para preguntas. Entonces, nos puede hacer llegar sus preguntas y nosotros se las enviamos de manera directa a las ponentes. Para cerrar, yo quiero pues agradecerles, por supuesto, su tiempo y también el haber preparado estos trabajos que sin duda nos llevan a reflexionar cuál es el papel de la academia respecto al entendimiento de la migración a la familia, ¿no? Que finalmente ese es el tema que a nosotros nos ocupa y creo que es una beta muy importante. Ya comentaban
para los futuros psicólogos, pero también para los que hacen otro tipo de intervenciones, como los trabajadores sociales, como los licenciados y licenciadas en ciencias de las familias, los compañeros de Colombia, ¿no? En desarrollo familiar. Yo creo que esto nos abre una veta bien interesante de trabajo y bueno, estamos recibiendo felicitaciones, pues el tiempo como siempre nos atrapa y más en esta modalidad virtual. Agradezco mucho sus mensajes, agradezco mucho su asistencia y de verdad nos comprometemos a seguir este diálogo. Yo creo que será importante poder llevar este diálogo sobre los temas de movilidad, inmigración, familia, por supuesto, en otros espacios, quizá en espacios internacionales que podamos coincidir, porque finalmente creo que todos estamos, bueno, muchos de los que estamos aquí trabajamos esos temas y es un reto también pensar a las familias y su diversidad. Entonces, pues, muchas gracias por sus mensajes, gracias a todas las ponentes, es una mesa de mujeres, ¿no? Eso también es interesante. Y bueno, les agradezco mucho. Les pediríamos, por favor, para poder incorporarnos a las mesas que tenemos la mesa 10, familia y pandemia, y tenemos la mesa 11, familia y violencia. Ustedes pueden escoger, les pedimos que cambien su nombre y en un momento nos regresarán a la sala general. Muchísimas gracias, muchas gracias a todas las ponentes, a todas y todos los asistentes. Fue una mesa muy interesante, sin duda. Muchísimas gracias y nos vemos en las siguientes mesas. Muchas gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias, un gusto. Muchas gracias, saludos a todos.